Mi novia me humilló comparándome con su ex, así que la llevé con él y la rechazó en su cara. Mi nombre es Marcelo y estuve con Angélica durante 8 meses. No fue una relación especialmente larga, pero durante un buen tiempo creí que iba en serio. Al principio, ella no tenía nada que ver con la persona en la que terminó convirtiéndose. La conocí en una reunión con amigos en común. No hizo nada llamativo, pero igual destacaba. Tenía esa forma tranquila de hablar, de escuchar sin interrumpir, como si realmente le interesara lo que decías. Eso fue lo que me enganchó al inicio. Las primeras semanas fueron simples. Salíamos a caminar, cenábamos en lugares tranquilos o nos quedábamos en casa viendo películas. Nada fuera de lo normal, pero todo fluía bien. Con ella no había tensión, no había que forzar conversaciones ni momentos. También tenía detalles que hacían que todo se sintiera equilibrado. Si yo cocinaba, ella lavaba los platos. Si llegaba cansado del trabajo, proponía pedir algo en lugar de salir. No era algo espectacular, pero sí constante. Y eso, para mí, valía mucho. Durante los primeros meses no discutimos. Ni una sola pelea seria. Todo parecía funcionar con naturalidad, como si hubiéramos encontrado un ritmo cómodo sin tener que pensarlo demasiado. Después de 4 meses, empezamos a pasar casi todo el tiempo juntos. Era raro el día que no nos veíamos. Poco a poco, la idea de vivir juntos dejó de parecer precipitada y empezó a sentirse lógica. Yo tenía un departamento pequeño, nada especial, pero suficiente para 2 personas. Ella, por su parte, estaba cansada de compartir casa con 2 compañeras de trabajo que hacían ruido a todas horas. Así que la decisión se tomó casi sola. Viéndolo ahora, probablemente fue demasiado pronto. Pero en ese momento no lo cuestioné. Todo iba bien, así que no había motivo para pensar que la convivencia iba a cambiar eso. El primer mes viviendo juntos fue normal. Hubo ajustes, claro. Cosas básicas, horarios, espacios, pequeñas rutinas. Nada que no fuera esperable cuando 2 personas empiezan a compartir casa. Pero con el paso de las semanas empezaron a aparecer roces que antes no existían. Al principio eran cosas mínimas. Una noche, por ejemplo, me pidió que sacara la basura antes de acostarnos. Yo ya estaba en pijama, cansado, y le dije que lo haría en la mañana siguiente. No esperaba que reaccionara así. No levantó la voz, pero su tono cambió por completo. Me dijo que si vivíamos juntos, tenía que ser más responsable con la casa. Le respondí que no tenía problema en hacerlo, solo que prefería hacerlo al día siguiente. Para mí no era un conflicto. Para ella sí. Y ese tipo de situaciones empezó a repetirse. Otro día dejé un vaso en la mesa después de tomar agua. Me levanté a hacer otra cosa y cuando volví, unos minutos después, Angélica ya estaba molesta. Como si ese pequeño gesto hubiera sido una falta importante. Al principio pensé que era parte del proceso de adaptación. Vivir con alguien siempre implica ajustes, así que intenté no darle demasiada importancia. Preferí ser paciente. Pero las discusiones empezaron a acumularse. En cuestión de semanas, discutíamos más que en todo el resto de la relación. Lo que antes era simple, ahora parecía convertirse en motivo de tensión. Una tarde, mientras hablábamos sobre cómo organizarnos con las tareas de la casa, todo cambió un poco más. Yo propuse algo básico, dividir responsabilidades. Nada rígido. Podíamos repartirnos tareas o turnarnos. La idea era que ambos aportáramos de forma equitativa. Ella estaba sentada en el sofá cuando me respondió. Dijo que no iba a ponerse a limpiar como si fuera la sirvienta de alguien. Su tono era distinto, más duro. Le aclaré que no era eso lo que estaba diciendo. Justamente estaba proponiendo lo contrario, que ninguno de los dos cargara con todo. Pero no lo vio así. Insistió en que yo debía hacerlo. Que una mujer merecía ser tratada bien simplemente por ser mujer. La frase me dejó en silencio unos segundos. No porque no creyera en tratar bien a alguien, sino por cómo la estaba usando. No era una cuestión de respeto, era una justificación para no asumir ninguna responsabilidad. Intenté explicarlo con calma. Para mí, tratar bien a alguien también significaba compartir, colaborar, respetar al otro. Pero Angélica no parecía interesada en ese punto de vista. La conversación se tensó más de lo normal. Y fue ahí, en medio de esa discusión, cuando mencionó por primera vez a su ex. No lo hizo de forma directa al inicio. Solo dijo, casi como al pasar, que su ex sí sabía cómo tratar a una mujer. No respondí. Pensé que era un comentario impulsivo, de esos que salen en medio del enojo sin pensar demasiado. Pero no se quedó ahí. Siguió hablando. Dijo que él nunca le pedía hacer cosas de la casa.
Que siempre se aseguraba de que ella estuviera cómoda. Y en ese momento la conversación dejó de ser sobre tareas o convivencia. Se convirtió en una comparación. Y eso fue algo que, sin decirlo en ese momento, me quedó dando vueltas más de lo que quería admitir. Después de esa conversación, pensé que el tema quedaría ahí. Como algo incómodo que simplemente no se vuelve a tocar. Pero no fue así. En los días siguientes, cada vez que surgía una discusión, por mínima que fuera, el tema de su ex aparecía de nuevo. Al principio eran comentarios sueltos. Mi ex no hacía problema por eso, mi ex lo habría resuelto distinto. Cosas así. Traté de ignorarlo. No quería convertir cada discusión en algo más grande de lo que ya era. Pero empezó a volverse constante. Ya no parecía algo que decía sin pensar. Más bien daba la impresión de que lo usaba a propósito, como una forma de marcar distancia, o de provocar. Yo seguía intentando mantener la calma. Me repetía que no valía la pena escalar cada comentario. Que era mejor dejarlo pasar. Hasta que dejó de ser posible. Una noche, después de cenar, la cocina quedó un poco desordenada. Yo había cocinado, así que le pedí que me ayudara a recoger. No era nada fuera de lo normal. Angélica se cruzó de brazos. No soy tu sirvienta. La frase cayó seca. Le recordé, sin alterarme, que yo había preparado la comida y que solo estaba pidiendo ayuda para dejar todo en orden. Entonces vino lo siguiente. Por eso mi ex era mejor que tú. Hubo un silencio inmediato. De esos que no son incómodos, sino definitivos. La miré sin saber muy bien qué responder. Le pregunté a qué se refería. No dudó. Dijo que él era mejor en todo. Y después agregó algo más, mirándome directamente. Incluso en la cama. Ahí entendí que ya no era una discusión normal. No se trataba de la cocina, ni de la convivencia. Era otra cosa. No levanté la voz. No hice ningún gesto exagerado. Pero sí sentí como algo cambiaba por dentro, como si se cortara de golpe la paciencia que venía sosteniendo todo. La miré unos segundos. Ella tampoco apartó la mirada. Parecía estar esperando una reacción. En lugar de eso, lo siguiente que dijo fue aún más claro. Tal vez debería volver con él. Pensé que era otra provocación. Una más. Pero no se detuvo ahí. Sí, eso haré. Me voy a ir con él. Él sí sabía tratar a una mujer. Y ahí fue cuando, en lugar de enojarme, sentí algo distinto. Como si todo lo que venía acumulándose se acomodara de golpe en una sola idea. Si alguien, después de meses de relación, sigue convencido de que su ex es mejor en todo, entonces probablemente nunca estuvo realmente en la relación actual. Así que respondí sin subir el tono. Le dije que estaba bien. Que si realmente pensaba eso, podía irse con él. Angélica frunció el ceño, como si no esperara esa respuesta. ¿Qué quieres decir? Que si quieres, yo mismo te llevo. Su expresión cambió. No parecía haber considerado esa posibilidad. Primero dijo que no hablaba en serio. Que solo estaba molesta. Pero luego volvió a endurecerse. Aunque tal vez sí debería hacerlo. Le respondí que no tenía problema. El silencio que siguió fue breve, pero pesado. Entonces se levantó del sofá de golpe y fue hacia la habitación. Escuché cómo abría cajones, cómo sacaba ropa sin mucho cuidado. No era un gesto impulsivo a medias. Estaba armando una maleta. Minutos después volvió al salón con ella medio llena. Se veía molesta, pero también decidida. Sin embargo, al mirar el reloj en la pared, dudó. Son las 10 de la noche, mejor mañana. Negué con la cabeza. No. Me miró, sorprendida. ¿Cómo que no? Le respondí con la misma calma que había mantenido hasta ese momento. Que si realmente quería irse con su ex después de todo lo que había dicho, podía hacerlo ahora. Cruzó los brazos otra vez. Mañana será más fácil. Pero yo ya había tomado una decisión. Le dije que tenía dos opciones. O se iba en ese momento a buscar al hombre que, según ella, era tan perfecto, o se iba a la calle. Porque después de lo que acababa de decir, no pensaba seguir viviendo con alguien que me hablaba de esa manera. La habitación quedó completamente en silencio. Angélica me sostuvo la mirada durante varios segundos. Luego respiró hondo. Está bien. Cerró la maleta de golpe. Llévame con él. No respondí. Tomé las llaves y salí. Encendí el auto. Ella se sentó en el asiento del copiloto con la maleta entre las piernas. Los primeros minutos fueron en silencio. Un silencio tenso,
cargado, como si en cualquier momento alguno de los dos fuera a decir algo que cambiara todo. Pero no pasó. Después de un rato, ella habló. Gira a la derecha en la próxima. Asentí sin mirarla y seguí conduciendo. La dirección no quedaba lejos. Unos 15 minutos, como mucho. Mientras avanzábamos por calles casi vacías, noté que sacó el teléfono. Buscó un contacto y llamó. Esperó. Nada. Frunció el ceño y volvió a intentarlo. Esta vez dejó que sonara más tiempo. Tampoco contestó. No dije nada, pero sí noté el cambio. Ya no estaba tan segura. Intentó una tercera vez. Silencio otra vez. Debe estar ocupado, murmuró, más para ella que para mí. Seguí conduciendo sin comentar nada. Durante el resto del trayecto, no soltó el teléfono. Lo miraba, lo bloqueaba, lo desbloqueaba. Como si esperara que en cualquier momento apareciera una respuesta. Finalmente, habló de nuevo. Es en el siguiente edificio. El de la entrada con luces blancas. Reducí la velocidad y estacioné frente al lugar. Apagué el motor. Angélica se quedó sentada unos segundos, mirando el edificio en silencio. Tal vez esté dormido, dijo en voz baja. Volvió a marcar. Otra vez, nada. Su respiración cambió. Más rápida. Voy a tocar el timbre. Tomó la maleta y bajó del auto. Yo también salí, pero me quedé apoyado en la puerta, sin acercarme demasiado. Ella caminó hasta el portón y presionó el timbre. Esperó. Nada. Volvió a presionar, esta vez más tiempo. Pasaron unos segundos. Entonces se escuchó un ruido dentro del edificio. Como pasos bajando por una escalera. Y ahí, por primera vez en toda la noche, algo se sintió definitivo. Unos segundos después, la puerta del edificio se abrió. El hombre que salió tenía cara de no entender nada. Estatura media, ropa cómoda, como si ya estuviera listo para dormir. Primero miró a Angélica. Luego a mí. Y volvió a ella. ¿Qué haces aquí a esta hora? Su tono era más de sorpresa que de enojo. En ese instante, Angélica cambió por completo. La tensión que llevaba encima se transformó en otra cosa. Su expresión se suavizó, sus ojos se llenaron de lágrimas casi al momento. Julio, dijo con voz temblorosa, acercándose un paso. Amor, él me echó de casa. La forma en que lo dijo no parecía improvisada. Era como si supiera exactamente qué decir. Julio parpadeó varias veces, procesando la escena. Pero Angélica no le dio tiempo. No sabía a dónde más ir, continuó, llorando. Tú siempre fuiste mejor que él, siempre supiste tratarme bien. Por favor, ayúdame. Se acercó un poco más. Déjame quedarme contigo, sé que estás solo, puedo hacerte compañía. El silencio que siguió fue incómodo. Julio la miró unos segundos. Luego dio un paso hacia atrás. No. La respuesta fue seca. Angélica se quedó congelada. ¿Qué? Julio negó con la cabeza. No. No voy a volver contigo. Las lágrimas de ella aumentaron de inmediato. Julio, por favor. No, repitió, esta vez más firme. Jamás volvería contigo. Angélica se cubrió parte del rostro, llorando más abiertamente. No tengo a dónde ir. Julio suspiró, incómodo. Eso debiste pensarlo antes. Ahí fue cuando decidí intervenir. Ella dijo que quería venir, dije, sin alterar el tono. Julio giró la cabeza hacia mí por primera vez con atención real. ¿Y tú quién eres? Marcelo. Su novio. Soltó una risa corta, incrédula. ¿Y la trajiste hasta aquí? Fue su idea. Angélica levantó la cabeza de golpe. No lo digas así. Pero Julio ya estaba mirándome de otra forma. Entre sorprendido y molesto. ¿En serio la trajiste? Sí. Se pasó una mano por la cara. Esto es ridículo. Luego volvió a mirar a Angélica. ¿Le dijiste que querías volver conmigo? Ella intentó responder, pero solo salió otro sollozo. Julio suspiró. Esto es exactamente lo mismo de siempre. No es lo mismo, dijo ella rápidamente. Pero él ya no estaba escuchando eso. ¿Sabes por qué terminamos? Me preguntó. Negué con la cabeza. Porque hacía esto todo el tiempo. Angélica negó. No empieces. Pero Julio continuó. Siempre comparaba. Siempre decía que su ex era mejor. Se quedó en silencio un segundo y luego me miró directamente. Siempre.
No pude evitar una ligera ironía en la situación. Curioso. Julio frunció el ceño. ¿Por qué? Porque hizo exactamente lo mismo conmigo. Angélica me miró con enojo. Eso no es cierto. La ignoré. Hace una hora me dijo que tú eras mejor que yo. Julio se quedó callado unos segundos. Luego soltó una risa seca. Claro que lo hizo. No fue así, insistió ella. Estábamos discutiendo. Ah, ¿no? Respondí. Julio negó lentamente con la cabeza. Marcelo, ¿no? Asentí. Te voy a dar un consejo. Angélica empezó a alterarse más. No le digas nada. Pero Julio no le hizo caso. Déjala. La palabra quedó en el aire, clara. ¿Qué? Dijo ella. Déjala, repitió. Esa mujer está loca. Angélica reaccionó de inmediato. No me llames así. Julio levantó las manos, sin perder la calma. Mírate. Estás aquí, a esta hora, llorando en mi puerta, después de pasar meses hablando mal de tu novio. Porque él me trató mal, dijo ella rápido. La miré. ¿Te traté mal? No respondió. Se volvió hacia Julio otra vez. Tú eras diferente. Él soltó otra risa breve. Hace un año decías exactamente lo mismo de mí. El silencio volvió. Angélica respiraba agitada. Por favor, déjame quedarme esta noche. Julio negó sin dudar. No. No tengo a dónde ir. Ese no es mi problema. Entonces giró hacia mí. Marcelo, por favor. La miré sin decir nada. Podemos hablar, solo estaba molesta, no quise decir lo que dije. Julio intervino otra vez. ¿Ves? Exactamente lo mismo. Ella empezó a hablar más rápido, más desesperada. Podemos arreglarlo, en serio, me dijo. Luego volvió a Julio. ¿Y tú, por favor? Ninguno respondió. El silencio se volvió pesado. Respiré hondo. Creo que ya está claro. Angélica me miró, casi sin parpadear. Marcelo. Pero yo ya me estaba dando la vuelta. Caminé hacia el auto sin detenerme. Escuché sus pasos detrás de mí. Marcelo, espera. No respondí. Abrí la puerta y me senté. Ella llegó justo antes de que la cerrara. No me dejes aquí. No la miré. Podemos arreglarlo. Miré al frente. Desde la entrada del edificio, Julio habló. Te dije que la dejaras. No respondí. Encendí el motor. Angélica golpeó la ventana con la mano. Marcelo. No hice ningún gesto. Por favor. Puse el auto en marcha. Avancé despacio. Por el retrovisor la vi quedarse ahí, en la acera, con la maleta a su lado. Julio observó unos segundos más. Luego negó con la cabeza y entró al edificio. La puerta se cerró. La última imagen que vi antes de doblar la esquina fue Angélica sola, bajo la luz blanca de la entrada. Y, en ese momento, no sentí enojo. Solo una especie de cierre. Esa noche dormí mejor de lo que habría esperado. No fue por indiferencia ni por orgullo. Más bien fue cansancio. Como si todo lo que había pasado hubiera terminado de agotar lo poco que quedaba de la relación. Cuando volví al departamento, lo primero que noté fue el silencio. La maleta ya no estaba, claro. Algunas cosas de Angélica seguían ahí, pero en ese momento no me importó. Me di una ducha, apagué las luces y me acosté. Por un momento repasé todo lo que había pasado en unas pocas horas. La discusión, lo que dijo, la maleta, el trayecto en silencio, la escena frente al edificio, y ella quedándose sola en la acera. Aún así, lo único que sentía era una confirmación. La relación ya estaba rota desde antes. Esa noche solo hizo evidente algo que venía acumulándose desde hacía semanas. A la mañana siguiente me desperté temprano. Preparé café y revisé el teléfono. No había mensajes ni llamadas. No me sorprendió. Pasaron un par de horas. Estaba revisando correos cuando el teléfono sonó. Era Angélica. Por un momento dudé si contestar. Pero al final lo hice. Hola. Su voz salió de inmediato, cargada de enojo. Eres un insensible. La reconocí al instante. Tuve que dormir en un parque por tu culpa. Me quedé en silencio unos segundos. ¿Dormiste en un parque? Sí, respondió con rabia. En un parque. Hizo una pausa breve, como esperando una reacción. ¿Sabes lo que es eso? No dije nada.
Se me subieron hormigas mientras dormía, continuó. Y un tipo me dio $1 porque pensó que era indigente. Hubo un pequeño silencio después de eso. Como si esperara una disculpa. No llegó. En cambio, no pude evitar soltar una risa corta. No fue exagerada, más bien incrédula. ¿Te parece gracioso? Un poco, sí. Su respiración se volvió más pesada al otro lado. Eres increíble. Respondí sin cambiar el tono. Pero espera, ¿no dijiste que tu ex sabía tratar a una mujer? Silencio. ¿Qué? También dijiste que era mejor que yo, y que ibas a volver con él. No respondió de inmediato. La verdad, añadí, esperaba la invitación a la boda. Un segundo de silencio absoluto. Luego explotó. Te odio, maldito. Aparté un poco el teléfono del oído. Eres la peor persona que he conocido. Todo esto es tu culpa. Tú me dejaste ahí. No, respondí con calma. Tú quisiste ir. Intentó seguir hablando, pero no la dejé. Colgué. Me quedé unos segundos mirando la pantalla. Después entré a la lista de contactos y bloqueé su número. Luego hice lo mismo con las aplicaciones de mensajería y redes sociales. No fue un acto impulsivo. Fue más bien una decisión clara. Un cierre. Hay gente que cree que las relaciones necesitan una última conversación, una explicación final, algún tipo de despedida más elaborada. Pero muchas veces ese cierre llega antes. En mi caso, había llegado la noche anterior, frente a ese edificio. Durante los días siguientes recogí las cosas que Angélica había dejado en el departamento. No eran muchas. Las guardé en una caja y se las entregué a un amigo en común para que se las hiciera llegar. No volvimos a hablar. Lo último que supe de ella fue semanas después, por ese mismo amigo. Me dijo que se había ido a vivir con una amiga, como antes de que empezáramos a salir. No pregunté más. Ya no me interesaba. A veces las relaciones terminan por grandes traiciones. Otras, simplemente porque dos personas no encajan. Y en algunos casos, terminan porque alguien insiste tanto en comparar el presente con el pasado, que al final se queda solo con ese pasado. En mi caso fue bastante simple. Mi novia dijo que se iba a ir con su ex, porque él sí sabía tratar a una mujer. Así que la llevé con él. Y fue él mismo quien le dijo que se largara.